la tiene Cinehoids, por supuesto, en Santiago. ¿Tenemos contacto telefónico? Ya, nos vamos a un contacto telefónico con el abogado Jorge Ponce, quien representa a Jaime Anguita en el marco del caso Heger. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Cristian, buenos días. Bueno, abogado, harta pega tiene, ¿verdad? Un caso muy bullado, un caso que ha tenido el efecto ya que prácticamente ha sido muy mediático, ¿verdad? Hay distintas opiniones, visiones respecto a este tema. Pero queremos partir con esta conversación, abogado, en lo que tiene que ver con la solicitud que ustedes han hecho de indagar, de rastrear las llamadas hechas por el supuesto sicario antes de entregarse. ¿A qué apunta esta estrategia, abogado Ponce? Bueno, como nosotros lo hemos señalado en audiencia y también en el equipo de abogados, nos parece bastante curioso e inusual que luego de 5 años de investigación al señor Pérez le haya venido esta suerte de arrepentimiento moral que lo haya llevado a acercarse a Fiscalía o a otra persona a prestar esta declaración que además a nosotros nos parece bastante inverosímil. Y en ese sentido creemos que es necesario entonces ver qué pasó con él los meses anteriores a esta entrega voluntaria que le había hecho en diciembre del 2015. Por ahí apunta el tema. ¿Y usted cree que hubo alguna acción inductoria para que esto ocurriera? Es una de las hipótesis que barajamos. No lo quiero afirmar a ciencia cierta, pero claramente la diligencia busca desestimar o acreditar que ello pudo haber ocurrido. Ayer conversamos con uno de los peritos que es de la otra parte, de la parte querellante en el caso. Hablamos con un perito forense, quien señaló que esta solicitud de diligencia apuntaba básicamente a señalar que podría haber habido una acción por parte del abogado Coronado para que esta persona fuese a confesar. ¿Es lo que usted sostiene? Yo no sostengo eso. Yo hice una diligencia en el sentido de indagar al entorno cercano y a los intervinientes en el proceso. Yo no sé qué perito forense de la parte contraria me hablas tú, porque la parte contraria no ha presentado ninguna pericia en la investigación. Y no me voy a hacer cargo de lo que pudo haber dicho este señor, que eso no sé quién es, pero en ningún caso se ha señalado por mi parte de manera expresa que haya sido mi colega Coronado quien haya eventualmente inducido al señor Pérez. Se hizo una petición en un sentido bastante más amplio y se incluyó, por supuesto, a todos los intervinientes de la investigación, a la familia de la querellante también y a las unidades policiales, incluso al mismo Ministerio Público. En ese sentido, una petición bastante más amplia. Hablamos ayer entrevistamos a Jan Colmedo. Ajá. No sé quién es el señor Jan Colmedo. Bueno, yo le cuento que es una persona que trabaja justamente con el abogado Coronado. Bueno, en ese sentido, hay temas que surgieron de la conversación de ayer y que tienen efecto a raíz del reportaje que se emitió el domingo en Informe Especial. Uh-huh. En ello aparece una situación en la cual su representado, Jaime Anguita, imputado, ¿cierto?, como autor intelectual de este hecho, señala que el señor José Pérez Mancilla, si bien lo conocía porque era trabajador de su empresa, él desconocía o desconoce que Pérez Mancilla haya trabajado en la casa donde ocurrió finalmente la muerte de Viviana Heger. Pero al momento de conocer el video de este imputado, habla con una gran cantidad de detalles como que sí conociera el lugar. Es más, habló acerca de algunos trabajos que había hecho previamente, cosa que su cliente niega. A ver, hay dos cosas, Cristian. La primera es que efectivamente mi cliente niega que el señor Pérez haya estado en la casa de Parque Stoker y no existe ningún testigo, ningún testimonio, ningún antecedente en la investigación que dé cuenta de la efectividad de eso, salvo la declaración del propio señor Pérez. Eso respecto de Parque Stoker. O sea, en ese sentido no es que mi representado desconozca, sino que lo niega, y de hecho hay una persona que fue asesora del hogar en esa época
que no reconoce al señor Pérez como... ¿Y qué pasa cuando el imputado habla con lujo de detalles de las reparaciones que hizo? Ese es el segundo punto que yo te quiero plantear. Yo asumí la causa en enero del año 2016. Durante 5 años, como tú bien lo dijiste al inicio de esta conversación, esta causa ha sido bastante mediática y ha estado en conocimiento de todo el público nacional y especialmente el público de la zona, con lujo de detalles. Se ha mostrado la casa varias veces por dentro, se han dado bastantes entrevistas. Si tú me lo planteas a mí, cualquier persona que pueda haber tenido acceso a la carpeta de investigación podría haber dado un relato como el que dio el señor Pérez, tanto en su declaración como en la reconstitución de escena. Así, con lujo y detalle. O sea, la capacidad de poder situarse perfectamente y con el dominio de la plana arquitectónica prácticamente del lugar. Así, claro, tú llamas la plana arquitectónica, es bastante más simple que eso, pero sí, o sea, siempre se ha planteado y ha salido en la tele la casa por dentro, el lugar donde se encontró, existen fotos, está el acta de reconstitución, está el acta de la inspección y levantamiento del sitio del suceso, el año 2010, todos esos son antecedentes que constan en la carpeta de investigación y, como te reitero, cualquier persona podría, revisando la carpeta, manejarse bastante bien dentro del domicilio de mi representado. Abogado, esto de lo mediático de este caso se ha venido dando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde que ocurrió prácticamente. Y han habido una serie de entrevistas que ha entregado su defendido, Jaime Anguita. Usted ha dilucidado contradicciones en las distintas entrevistas que ha dado Jaime Anguita a los medios de comunicación. Más que contradicciones, Cristian, yo te diría que evidentemente con el paso del tiempo y con habiéndose agregado cada vez nuevos antecedentes a la carpeta de investigación, él se ha ido formando una idea que es bastante distinta a la que tenía en un primer momento. Pero en lo nuclear, la declaración de Jaime siempre se ha mantenido en el mismo sentido, en el cual es negar su participación. Y si tú me dices, o como se planteó en algún momento, que la gran contradicción era que él decía que no conocía a Pérez, en realidad la única declaración que él presta después de que aparezca ese señor Pérez, él reconoce conocerlo por razones laborales. Entonces no hay esas contradicciones tan vitales. Evidentemente durante 6 años pueden haber algunos detalles en que él pueda omitir o incurrir en supuestas contradicciones, pero en lo nuclear de su testimonio siempre ha sido el mismo, tanto como el que prestó como denunciante, tanto como víctima, tanto el que prestó como imputado en el año 2012 y tanto como el que prestó como imputado ahora en julio, creo que fue este año. Estoy conversando con Jorge Ponce, abogado defensor de Jaime Anguita, imputado por el caso de la muerte de su mujer, la contadora Viviana Heger. Hay otro tema que tiene que ver con la filtración del video de la reconstitución de escena. Hay un sumario, entendemos, hay una investigación que se está haciendo en torno a este tema, porque evidentemente podría tener algún efecto en cómo se está llevando a cabo esta investigación, toda vez que se ha ampliado en 40 días el proceso de investigación para realizar las diligencias pendientes. Ahora bien, se ha hablado que la única parte que tenía acceso a este video era usted como defensor de Jaime Anguita, y que podría haber ocurrido alguna filtración. ¿Qué dice usted respecto de eso que ha trascendido? A ver, yo puedo dar certeza de que nosotros sí tenemos ese video. Evidentemente también lo tiene la Policía de Investigación y también lo tiene el Ministerio Público. No puedo asegurarte si la defensa del señor Pérez lo tiene o no, no puedo asegurarte si el señor Coronado lo tiene o no, porque por lo menos cada vez que yo retiro copia de la carpeta de investigación, que es una vez a la semana o una vez cada 15 días, no consta si otras partes han obtenido o no esos antecedentes. Por lo tanto, respecto de ellos no te puedo hablar. Respecto a la filtración que venía de parte nuestra, en realidad a nosotros no nos interesa filtrar esto por la prensa. Yo lo conversé incluso con el fiscal jefe de Puerto Vara el día mismo en la audiencia. Las filtraciones en esta causa vienen ocurriendo incluso desde mucho antes que nosotros hubiéramos asumido esta defensa, que fue en enero de este año. De hecho, si tú lo recuerdas, cuando mi representado fue a Temuco a rendir sus informes periciales psiquiátricos, la misma perito, la parte creyente, saliendo de la entrevista con mi representado, se puso a hablar del contenido de ella, lo que incluso valió un reclamo por parte de los peritos del Servicio Médico Legal.
La declaración de mi representado, que estaba dando vuelta en un matinal de Canal 13, tampoco le hicimos llegar nosotros a Canal 13. En ese sentido, a nosotros no nos interesa tramitar esto por la prensa. Yo te estoy dando esta entrevista a ti, se le da a un par de medios de la zona, porque entendemos que efectivamente durante 5 años Jaime ha sido, digamos que, víctima un poco de la opinión pública, pero en caso alguno a nosotros nos interesa tramitar esto por la prensa. Nos sorprende que ahora se haga tanto hincapié en esto, cuando al parecer la reconstitución de Sena lo único que hace es dar cuenta de la misma declaración que el señor Pérez prestó. Usted descarta entonces, que haya sido yo, que haya sido mi representado, que por razones obvias no puede tener un DVD en Alto Bonito, ni tampoco que haya sido la familia del representado. Nosotros no le hemos entregado ese video a los medios de prensa. Ya, ustedes no lo han filtrado, usted lo descarta. Nosotros no se lo hemos entregado a los medios de prensa. ¿Usted le parece grave que se haya filtrado? Si me parece grave, mira, yo entiendo que no es una investigación que tenga el carácter de reservado. En ese sentido, las partes, si fuéramos nosotros, fuera el señor Coronado, fuera otra defensa que lo hubiera entregado a los medios de prensa, no me parecería tan grave como si efectivamente se fuera a acreditar que fue la Policía de Investigaciones o el Carabinero o el Ministerio Público. Yo lo señalo y lo he señalado siempre, yo no tengo ninguna razón para dudar del actuar del Ministerio Público. El señor Naín Lamas conmigo, con esta defensa, ha sido lo más respetuoso, deferente que hemos podido tener, por lo tanto no tengo dudas de que el Ministerio Público no ha sido, y como te lo señalo, las filtraciones en esta causa han ocurrido desde mucho antes que asumiéramos nosotros como defensa, y en ese sentido nosotros no creemos tampoco que haya sido el Ministerio Público quien la haya filtrado. Bien. Jorge Ponce, abogado defensor de Jaime Anguita. Bueno, una última pregunta. Me imagino que dentro de los casos que usted le ha tocado trabajar, que han sido muchos a lo largo de su trayectoria profesional, ¿cómo lo califica usted como dentro de su desafío? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque prácticamente, si uno ve lo que ha circulado en los medios de prensa, si uno ve lo que pasa en las redes sociales, si uno conversa en la calle con la gente acerca de este tema, prácticamente ya hay una condena pública y prácticamente su defendido ha sido ya catalogado como el culpable de la situación. Hablo en el juicio público, no en el juicio de la justicia como tal, ¿no? ¿Cómo ve usted eso, abogado? Efectivamente, por razones evidentes, me ha atacado viajar mucho a la zona. Yo tengo familia en la zona, así que viajo hace harto tiempo para allá. Y de lo contrario que uno puede ver en los medios de prensa, salvo un par, en la calle yo, con gente que converso del círculo, yo te diría que las opiniones están bastante divididas. Hay gente que estima que por el hecho de que Jaime es un tipo de temperamento frío, de que parece ser un hombre bastante calculador, evidentemente tendría que ser el asesino de su esposa, y otra gente que en realidad con un poco más, diríamos, de apertura de mente, enterándose por la prensa, se da cuenta que el caso del Ministerio Público en contra de mi representado se basa en la versión de una sola persona, que a nosotros nos parece que es una versión bastante poco creíble. En ese sentido, yo te diría que claro, durante mucho tiempo no se hizo el trabajo de un poco tratar de poner freno a algunas imputaciones o algunas aseveraciones que se hacían a través de la prensa, pero nosotros tenemos el convencimiento de que al final esto se resuelve en el tribunal de lo penal, donde no tengo la menor duda de la independencia de los jueces y de su capacidad de abstraerse de la presión pública o de la presión social, si podemos llamarlo así. ¿Usted cree la inocencia de su representado? Absolutamente, si no, no lo estaría defendiendo ni alegando su inocencia. Bien. Abogado Jorge Ponce, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana de Noticias. Que esté muy bien. Buenos días. Bien, ahí estaba el abogado entonces de Jaime Anguita. Hemos tenido las distintas posiciones, Hemos tenido acá el abogado Coronado, que defiende, digamos, representa más bien, no defiende, representa a la parte creyente, a la familia de Viviana Heger. Y ahora también hemos conversado con Jorge Ponce, abogado que está a cargo de la defensa de Jaime Anguita, uno de los imputados por la muerte de la contadora. Bien, son las 10:25. Momento de ir a una pausa y ya continuamos.
De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde.